Nuestro programa de hoy nos lleva en su recorrido por la Reserva Natural de la Vereda La Gloria, ubicada prácticamente en las goteras de Buenaventura, a conocer uno de los secretos más bien guardados del bosque del trópico húmedo colombiano. El recorrido nos lleva también a conocer una valiente y ejemplar experiencia de conciencia ambiental, en la que una comunidad asume la tarea de hacer conservación, a pesar de tener que enfrentar múltiples dificultades, incluyendo la negativa por parte de las propias autoridades responsables del tema, a declarar como reserva lo que ellos, por puro compromiso ambiental, han cuidado durante décadas. La reserva es importante protegerla, no solo por el ecosistema, sino por la riqueza cultural, repito, y por la riqueza medicinal que tenemos en ella. Cortamos una varita y le dejamos una horquetica y le damos hacia arriba y ahí lo podemos... José Mario Riascos es un campesino de la Vereda La Gloria, conocido en Buenaventura como el poeta natural por la innata capacidad que heredó de sus ancestros para la narración oral, y quien ha dedicado la mayor parte de su vida a cuidar la riqueza natural de su tierra, al igual que lo hicieron sus antepasados. Entonces, cuando el científico Robertulio habló del corozo, pero luego dijo que el taparín, entonces aquí tenemos ya para mostrar lo que es el taparín, de la misma especie, pero ya es un fruto más pequeño. Por su parte, el biólogo Robertulio González, director del programa de agronomía de la Universidad del Pacífico, es uno de los investigadores más respetados del país por su profundo conocimiento sobre la flora del Pacífico colombiano. Bueno, estos son frutales de monte. A veces algunos de estos carboneros, que es como se llaman estos, que están emparentados lejanamente con las ciruelas y las moras, tienen una parte interna que recubre la semilla, que se puede comer y sabe dulce, pero no es que tenga mucha carne como para comer. El ejemplar esfuerzo de conservación y compromiso ambiental de José Mario y su comunidad en la Reserva de la Gloria, y el uso que tradicionalmente le ha dado su gente a algunas plantas sorprendentes y desconocidas para la gran mayoría de los colombianos, se unen a la explicación iluminada por el conocimiento del investigador Robertulio González de la Universidad del Pacífico. El nombre de Calophyllum se debe a que las hojas en general de este género son hojas que tienen nervaduras secundarias muy finitas y le da un aspecto a la hoja muy bello. Calos quiere decir bello y phylum, hoja. Guiados por José Mario y Robertulio, que representan el encuentro entre el saber popular y el conocimiento científico, nuestro programa de hoy nos lleva a hacer un acercamiento con árboles y plantas emblemáticas del Pacífico colombiano. Bueno, el guayacán negro es una de las maderas más resistentes, más duras de aquí del Pacífico, resistentes a la intemperie y por lo tanto muy apetecida para todo lo que tiene que ver con la construcción rural y la construcción urbana. Sin embargo, igual como pasa con la especie de guayacán en el Amazonas y en el Orinoco, donde le llaman estantillo, estos árboles están siendo talados y la velocidad de reposición de la propia población de la especie es muy lenta. Entre algunas de las plantas más significativas que encontramos en el recorrido, tenemos el árbol aceite María, que pese a su importancia ambiental, empieza a ser amenazado por la tala irregular con fines comerciales. La palma quitasol y el corozo, conocido como el tercer fruto de palma más grande del mundo. La Reserva Natural de la Vereda La Gloria es un área de 71 hectáreas que ha sido protegida durante varias generaciones por una comunidad afrodescendiente que hoy cuenta con cerca de 1.200 habitantes y cuya cabeza visible al frente de la labor de conservación es José Mario Riascos. Para nosotros es fundamental sensibilizar no solo a los mayores de las demás familias, sino también a los jóvenes y a los niños, porque de la conservación
depende el futuro de nuestra comunidad. Con una enorme diversidad en flora que hasta ahora ha sido muy escasamente estudiada, según el biólogo Robertulio González, la Reserva de la Gloria se constituye en un sitio estratégico para la investigación y la consecuente comprensión de los secretos que guarda para el bien de la humanidad el exuberante bosque del trópico húmedo colombiano. Hay que establecer en algún momento, en algún punto, y se puede hacer en áreas como esta, sitios de monitoreo para ver qué hay como línea base e ir estudiando a lo largo del tiempo, de décadas, cómo va cambiando esa existencia previa con el paso del tiempo, que se llaman parcelas de monitoreo de biodiversidad a largo tiempo, permanentes. Las maneras apropiadas para describir la vegetación es qué hay y cuánto ocupa y qué tanto pesa cada una de las cosas que hay conformando la vegetación. Esos estudios no se han hecho, se han hecho muestreos, digamos, de inventarios contando especies arbóreas, más tirado hacia la parte forestal. Hay que soportar eso también con investigaciones ambientales, diciendo quién dispersa, qué animal o qué factor dispersa las semillas de una especie determinada, cómo tratar de interpretar cómo se han formado estos bosques. Hay cosas que, digamos, para el resto de Colombia están más o menos resueltas, es decir, se sabe cuál es la función, cómo funciona el suelo con sus microorganismos, con los microinvertebrados que hay en el suelo, mejorando la porosidad y moviendo nutrientes en el suelo. Para el Pacífico eso es más bien desconocido, es decir, es uno de los aspectos que hay que estudiar con cuidado, porque en buena parte de la fertilidad del suelo, aquí las intervenciones de lo que se haga en todas las áreas del Pacífico depende de una fina filigrana donde lo ambiental es profundamente susceptible de ser perturbado irreversiblemente. Entonces, en áreas con poca perturbación constituyen puntos de modelaje para saber qué se puede hacer para recuperar áreas perturbadas o para saber cómo manejar adecuadamente los ecosistemas aquí en el Pacífico. Y también empezar a pensar qué será de estos bosques en el contexto de cambio climático, porque eso es algo de lo que, digamos, Colombia está un poco a la saga de pensar en el modelaje de qué va a ocurrir con ecosistemas, vastos ecosistemas en Colombia y aquí en el Pacífico. El primer hallazgo significativo que hace el grupo en su recorrido es el corozo, celosamente protegido en esta reserva, y que según el biólogo Robertulio es el tercer fruto de palma más grande del mundo. Sus sorprendentes características y los secretos de su conservación son explicados en este singular encuentro de saberes. Este es cuando en alguna de mis narraciones digo que en la entraña de los montes solo fruta se comía, es porque cuando aquellos que le denominaban cimarrones escapaban a las montañas, solo tenían la oportunidad de comer frutas. Esto es lo que se le come a este corozo. El corozo es el tercer fruto de palma más grande del mundo. Después de el coco doble, que no lo tenemos aquí en Colombia, el coco, el tercero en tamaño es el corozo. El corozo es una palma bien interesante, pertenece al género Atalea, Atalea quatrecasana. Bueno, el nombre científico del corozo es Atalea quatrecasana, dedicada a José de Cuatrecasas, un botánico español que recorrió estas tierras hacia la década de 1940 más o menos. En otras localidades, aparte del nombre de corozo, está el nombre de táparo, con el que se puede conseguir, para diferenciarlo de otro corozo pequeño que ahí también existe en esta zona, con características similares, que es el taparín o corozo pequeño, que es Atalea aleni. Es endémico del Pacífico colombiano.
A diferencia de la mayor parte de las palmas que uno les ve el estípite, el tallo hacia arriba, ella crece hacia abajo, en forma de anzuelo, en forma de gancho, de garfio. Y ese crecimiento hacia abajo, en la teoría que estamos manejando actualmente, creemos que favorece el desarrollo del bosque en un sentido interesante, y es que los bosques aquí húmedos, extremadamente húmedos, tienen problemas para que las raíces puedan respirar hacia abajo. Pero la palma del corozo, al ir produciendo un crecimiento hacia abajo, produce zonas por donde puede entrar oxígeno a perfiles más profundos del suelo. Y inmediatamente donde hay corozo empieza a haber una proliferación de árboles grandes. Es un árbol, una palma dispersada por roedores grandes de suelo, guatines y guaguas, que se comen no la nuez que nos estamos comiendo nosotros, sino la parte externa, que también tiene unos almidones bien interesantes de analizar en unas primeras aproximaciones que hemos hecho. Entonces, el planteamiento nuestro es que una práctica para mejorar la estructura de los bosques en esta región del Pacífico es incentivar el crecimiento de las poblaciones de corozo. El corozo, como es tan grande, tan voluminoso el fruto, la dispersión que pueden hacer las guaguas es a muy poquitos metros de la planta madre. Entonces ellos siempre los vas a encontrar agrupados dentro de una misma zona, varias palmas. Ellos a veces, ocasionalmente, algunos roedores lo que hacen es guardar reservas para el futuro. Entonces en ese guardar reservas mueven unas cuantas semillas, abren un hueco en el suelo y la guardan ahí, la dejan ahí enterrada. Y cuando hay periodos donde no hay provisión de frutos, recorren el bosque desenterrando lo que guardaron en el pasado, y a veces olvidan semillas de las que guardaron, y esas son las que van apareciendo como palmas. Es indiscutible que para algunas zonas hubo plantaciones de corozo por intervención humana, de comunidades negras y comunidades indígenas. La pulpa, la nuez de corozo es mucho más suave que la nuez de coco, tiene altos contenidos de grasa, y el sabor que tiene es superior al del coco. Por desgracia no existe actualmente ninguna tecnología que permita sacar las 3 nueces que hay en cada fruto intactas, porque eso sería digamos, un producto interesante para reemplazar algunas de las nueces que se importan en la actualidad. Esta es una nuez que por destreza ya de los conocedores del corozo salió casi entera. Digo no completamente entera, porque debería salir también la parte que la cubre, que es café, que es la que protege los aceites para evitar que se enrancie. Para las tribus indígenas, el aceite que sale de este fruto es considerado como el mejor aditivo para las sopas que preparaban ellos, por el sabor que les suele dar, y adicionalmente pues por las características nutricionales. Uno podría esperar entonces que esta palma reciba algún tipo de tratamiento y algún manejo agrícola. No se ha intentado todavía hacer esos planteamientos de cultivarla, porque los periodos en que se tarda una palma desde que es plantada hasta que es productiva puede ser de bastantes años. Este tipo de crecimientos con frutos dispuestos a nivel de suelo, y el grosor y el tamaño del fruto indica que en tiempos pasados, en eras remotas, seguramente el corozo era dispersado por megafauna, posiblemente animales del tamaño de elefantes, digamos mastodontes. Como ellos desaparecieron de América, se quedaron sin dispersor. Es una palma que se quedó sin quien regara efectivamente sus semillas, y solamente los roedores grandes pudieron dispersarlos, las guaguas y los guatines. Observen el crecimiento, usted nunca ve el tallo está creciendo varios metros hacia abajo, y las inflorescencias y las infrutescencias, los racimos de frutos, se desarrollan casi a nivel de suelo. Desde que esta palma está aquí, hace
33 años yo la vengo viendo aquí. Y lo que quiere decir es que jamás ellas, como lo explicó el científico, sobrepasan esta medida. Estimar el crecimiento de palma es muy difícil. Yo supongo que esta palma, comparando con las de otras regiones de Colombia, en ambientes relativamente fértiles, con suelos que nunca han sido desnudados por la tala y que no se han lavado, esta palma es posible que hacia los 10 años empiece su primera floración. En cuanto a la estructura, si uno mira la estructura de esta palma, tiene unos pequeños detalles, y es que uno ve que tiene forma de embudo. Una de las funciones de esa estructura en forma de embudo es canalizar la hojarasca que cae y llevarla hacia aquí, hacia la zona, para que funcione como fertilizante de la propia planta. Plantas de un inmenso valor por su importancia en el equilibrio del ecosistema, del bosque, del trópico húmedo, como la palma quitasol o el árbol aceite María, que en la región han sido agresivamente explotados con fines comerciales y que hoy empiezan a verse amenazados, según lo explica el científico Robert Tulio, aún se conservan en una buena proporción en la reserva, gracias al esfuerzo de Mario y la comunidad de La Gloria. Estos y otros frutos, con su importancia y sus usos, son explicados por el nativo y el científico. Este árbol se llama aceite María. Es uno de los árboles con mayor potencial de crecimiento aquí en el Pacífico, digamos como especie forestal, madera de muy buena calidad, puede crecer en formaciones muy altas, bosques muy homogéneos de esta especie, por eso prácticamente ha sido exterminado. Y hay un cierto interés porque la corteza de las especies de este género, que es Calophyllum, han demostrado que tiene sustancias que son inhibidoras del virus del SIDA. Es decir, que pueden evitar que el virus se replique, se vaya copiando y vaya infectando nuevas células. Entonces hay muchos trabajos realizados en torno a esto. Desde el punto de vista ambiental, las semillas de este aceite María permite la alimentación primero como frutos de los murciélagos, que son quienes primero dispersan la semilla, y después como tienen una dispersión secundaria por roedores que empiezan a comerse las semillas que son ricas en proteínas y a guardar, y entonces se forman unos bosques llenos de aceite María. Hay que trabajar muchísimo más con esto. Cada árbol que se encuentre de aceite María en buenas condiciones debe ser marcado y protegido. En los llanos orientales y en el Amazonas crece otra especie que es Calophyllum brasiliense, que le llaman cachicamo, que tiene hojas un poco más pequeñas que esta y la corteza mucho más fisurada que esta especie. Nosotros como conocedores ancestrales también necesitamos el conocimiento científico. Por ello es importante dejar que los científicos, los académicos, hablen para complementar la sabiduría ancestral y el conocimiento académico. El nombre de Calophyllum se debe a que las hojas en general de este género son hojas que tienen nervaduras secundarias muy finitas y le da un aspecto a la hoja muy bello. Calos quiere decir bello y phylum, hoja. Hojas bellas en últimas. La palma de quitasol se ha perseguido demasiado en los sectores circunvecinos y ya está bastante agotada esta especie. Afortunadamente en la Reserva de La Gloria la conservamos, yo diría que en más de unas 3.000 unidades. Esta palma es el equivalente ambiental al moriche de los llanos orientales. Es pariente del moriche, son palmas que pueden crecer en zonas húmedas. Lo que comentaba Mario acerca del grado de amenaza se debe al hecho de que esta palma en particular se utiliza para pilotes en la zona de bajamar, y cuando se introduce en agua marina, ella empieza a absorber minerales del mar y se vuelve casi incorruptible.
A pesar de toda la fascinación que muestra por la riqueza natural de su territorio, a José Mario le asalta una gran preocupación que ha llevado durante años y que con el paso del tiempo se hace cada vez más crítica. Y es que a pesar del decidido compromiso que él, su familia y su comunidad han mostrado en defensa de la Reserva La Gloria, aún no han podido lograr que las autoridades declaren oficialmente este territorio como zona de reserva. Los primeros pasos fue dirigirnos hace aproximadamente unos 14 años hacia la CBC. De todo este proceso comunitario surgió en un momento que la CBC invirtió un recurso, si no estoy mal, 12 millones de pesos, en el cual vinieron funcionarios y levantaron pues un censo y se invirtió ese recurso. En ese momento surgió, digamos así, una carta, ¿sí? Y en la que se nos dijo, está declarada la reserva, y nosotros como comunidad muy contentos, pero ¿qué pasó? Eso nomás llegó hasta ahí. Para nosotros fue muy doloroso. Bueno, las reservas naturales son áreas de protección. Uno puede decidir o la sociedad civil puede decidir que va a declarar reserva un bosque, así no sea muy biodiverso, porque va a proteger el suelo o va a proteger recursos hídricos. En este caso, la reserva protege básicamente recursos de biodiversidad. Estamos en un ambiente donde, digamos, coexisten, aparte de la diversidad de especies, hay diversidad de hábitats. Tenemos unas áreas de humedales, unas áreas de colinas de sobresuelos muy pobres y otras sobresuelos más ricos, como en esta zona donde estamos. Y todo eso forma un gran mosaico que representa áreas extensas en el Pacífico. Entonces, en un área relativamente pequeña hay representatividad de áreas más grandes. Esa es la importancia que yo veo de esta área donde estamos en estos momentos. En los alrededores de Buenaventura, por la presión antrópica, las propias declaraciones de áreas de expansión, por supuesto la mayor parte de diversidad biológica está desapareciendo. Igual está sucediendo en áreas que no son urbanas, pero que han tenido manejos históricos que arrasaron un poco la diversidad biológica, como Calima. Entonces estos son sitios cercanos a Buenaventura donde todavía se pueden contar con especies interesantes, con formaciones boscosas interesantes, diversidad biológica interesante. Y en lo que tiene que ver con el desarrollo académico, por ejemplo, son áreas que le permiten hacer ver modelos para hacer intervenciones para recuperar áreas que ya fueron degradadas. Se necesita más de esas áreas. Es doloroso y uno tener que decirlo, pero parece que los que están encargados de proteger el recurso, de coayudar a las comunidades campesinas, están como brindando la oportunidad que no tengamos el recurso natural y entonces pues castigar a quienes estamos realizando esta labor. El esfuerzo de esta comunidad es particularmente valioso, si se tiene en cuenta que aunque la zona es inmensamente rica en el recurso natural de madera, las comunidades no disponen de apoyo para poner a producir la tierra apta para el cultivo, por lo que la tentación de acudir al corte indiscriminado para sobrevivir es una amenaza constante. La reserva para nosotros es un patrimonio ancestral, pero desafortunadamente hoy muchas personas están dañando el bosque, están dañando la reserva, nos están matando físicamente y especialmente a José Mario, que lleva 31 años cuidando este bosque, y en cuestión de minutos vienen y lo dañan. Pero lo más doloroso es que no existe una autoridad ambiental que pueda tomar cartas en el asunto y por lo menos colocar, así sea, un guardabosque para beneficio de la reserva, no de José Mario, tal vez de la comunidad. Contra esta tensión permanente y contra la propia escasez de recursos tan elementales
como el acueducto, en medio de tanta riqueza natural, debe luchar la comunidad para persistir en su empeño de proteger la reserva que ha controlado por generaciones. Para concluir, es necesario afirmar que con este programa hemos querido hacer un registro que quizás llegue a servir como documento para la posteridad sobre la importancia estratégica de toda esta riqueza natural que puede llegar a ser arrasada en pocos años por la acelerada expansión urbana de la ciudad. Ese es al menos el desalentador panorama que tenemos, si es que de manera urgente las autoridades no toman decisiones claras y contundentes, orientadas a permitir que las futuras generaciones puedan disfrutar de lo que hoy debemos cuidar nosotros.